Le damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas. Ellas te edificarán como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el ungido. Esto es lo que establece la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Quiero que ustedes recuerden que la palabra nos dice que en Jesucristo estamos completos, o sea que todo lo que nosotros necesitemos está en Jesucristo. La Escritura también dice que Dios proveerá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo. O sea, no hay nada que necesitemos que esté por fuera de Jesús. Todo está en Él. Por eso la Escritura nos dice que en Él estamos completos y que en Él encontraremos la provisión a todas nuestras necesidades, siempre y cuando vayamos al trono de la gracia y la misericordia y nos humillemos declarando que no podemos, no sabemos, ni tenemos nada que de parte nuestra pueda suplir a nuestras necesidades, en cualquier orden espiritual, en cualquier orden, si es económico, material, en el orden afectivo, relaciones, en cualquier área, solamente en Jesucristo y desde el trono podemos obtener la gracia y la misericordia de Dios que nos dé el oportuno socorro. Ahora, yo quiero simplemente, frente a esto que les he comentado de la oración personal, que observen que uno no va al trono de la gracia y la misericordia para exponerle a Dios que uno es merecedor de esa gracia y de esa misericordia. Uno no puede ir al Señor autojustificándose, diciéndole, Señor, yo he orado por tanto tiempo, yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy, como diríamos, portándome bien. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que nosotros hagamos en ese sentido es un esfuerzo que nace de la fuerza natural y eso es adámico. Dios no acepta nada que provenga de la naturaleza adámica. Nada. Entonces uno no va al trono de la gracia y la misericordia para obtener una calificación y que debido a la calificación Dios se compadezca de mí y me dé la gracia que me saca de la necesidad. Ahora, esto que le estoy diciendo, pues eso es como contrario a lo que quizá ustedes han formado en su mente o a lo que han oído o a lo que han oído de otros, pero esa es una verdad absoluta. Nosotros no vamos al trono de la gracia para que Dios nos califique con un ok por lo que estás haciendo y entonces tienes la gracia que me estás pidiendo para salir del problema o de los problemas en que estás. No es la manera. Nosotros vamos simplemente a mirar a ese Dios que es un Padre maravilloso, que se compadece de nosotros, pero que además de compadecerse, quiere actuar para suplir a nuestras necesidades. Y ese Dios, lo único que está requiriendo de nosotros es que vayamos en humildad. Por eso la Escritura dice que Dios resiste al soberbio, al altivo. Cuando vamos a decirle a Dios, Dios, he orado lo suficiente, he estado por tanto tiempo perseverando, estoy leyendo la Escritura, estoy cambiando mi comportamiento y creo que es el tiempo de poder recibir mi bendición. Eso es altivez. Eso es orgullo, porque todo eso que has hecho que parece bueno, lo has hecho en la fuerza equivocada, que es la fuerza del hombre natural. Toda la fuerza natural nuestra es adámica. Y hoy vamos a ver entonces en qué fuerza es que nosotros debemos caminar para que podamos tener con más certeza, con más rapidez, esa gracia y esa misericordia es para toda necesidad. Entonces, hoy van a encontrar respuestas a cuál es la actitud correcta para orar, pero con la perspectiva que nos va a dar la palabra esta noche. A ver si logramos al fin entender cuál es la manera en que podemos entrar a la presencia de Dios para obtener, para hallar en Él la misericordia y la gracia que nos dé un oportuno socorro. Creo que todos necesitamos de esta maravilla que es la oración. Todos dicen la oración es un cheque en blanco, tú lo llenas. Hemos oído tantas cosas que a la larga
no han dado resultado, que a la larga nos han traído una frustración en el mundo de la oración y en nuestra misma relación con Dios. Pero hoy vamos a entenderlo. Padre, estamos orando a ti en esta noche y declarándote que solo tú puedes abrir los oídos espirituales y los ojos del hombre interior, que solo tú puedes despertar los sentidos de esa nueva criatura que está dentro de nosotros, que es hecha a la imagen de Jesús y que vive la vida de resurrección. Despierta, Señor, nuestros sentidos espirituales para que oigamos lo que tu Espíritu está diciendo, para que entendamos, amado Dios, tu bendita palabra y entendamos tu corazón y tu intención y tus motivos. Te damos gracias, Señor de gloria, por ello en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Hoy estamos deseando y lo estamos expresando con nuestra boca y de común acuerdo con todos los que estamos reunidos acá. Estamos expresando nuestro anhelo de entender, oh Dios, realmente cómo no usaremos ninguna fuerza natural, cómo podremos realmente desistir y no volver a emplear nada del hombre adámico en tu presencia, Señor. Danos ese entendimiento, te lo rogamos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos tantas gracias por ello, Señor. Gracias. Danos entendimiento en qué consiste el cuerpo de muerte, cuál es la diferencia con el cuerpo de pecado y cuál es la salvación que tú has realmente provisto para nosotros, que estamos aquí en la tierra como esa porción de tu cuerpo, Señor. Bendito seas, oh Dios. Bendito seas por lo que haces, nos das en esta noche. Y recibimos en respuesta el así sea de parte tuyo, Señor. Y ese así sea hace que exista lo que hemos pedido, lo que hemos deseado en esta noche y hemos proclamado con nuestra boca. Y debido a que existe, simplemente te damos gracias, Señor. Y declaramos que tu Espíritu Santo lo trae a todos y cada uno de nosotros para que lo experimentemos y crezcamos en el conocimiento y en el entendimiento de ti, Señor. Muchas gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, oh Dios. Nosotros estamos viendo con claridad que Romanos 6, como dice nuestro texto, trata del cuerpo de pecado, como lo dice Romanos 6:6. Hemos visto también que Romanos 7 trata del cuerpo de muerte, como está en Romanos 7:24. O sea, que la Escritura nos habla de dos caras del mismo hombre viejo, del hombre adámico. De una parte, tenemos la cara o el aspecto de ese viejo hombre frente al pecado, pero también en Romanos 7 nos presenta el otro aspecto de ese hombre adámico frente al deseo de agradar a Dios obedeciéndole. Entonces, encontramos que nuestro cuerpo, cuando hablamos de nuestra actitud frente al pecado, ese cuerpo nuestro que servía para obedecer al pecado, se llama el cuerpo de pecado. Ese cuerpo sabemos que fue destruido en la muerte de Jesús. Y confesamos sobre Jesucristo todo lo que ese cuerpo de pecado había hecho o cometido. Confesamos sobre Cristo y con esa confesión nos estábamos identificando. Esa confesión era equivalente a lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento, que era poner sus manos sobre el cordero que llevaba la persona oferente. Y con esa imposición de manos se identificaba el pecador con el sacrificio. Y el sacrificio se volvía aquello por lo que era sacrificado. Si yo confesaba el pecado mío, el cordero, ese animal, se volvía el pecado. El sacrificio siempre se vuelve aquello por lo que va a ser sacrificado. Si yo confieso sobre él mis pecados, el sacrificio se vuelve todos y cada uno de mis pecados. Si yo confieso sobre él el recuerdo y la memoria de pecados, él se vuelve el recuerdo y la memoria. Si yo confieso sobre él la culpa que sentí y la condenación que acepté, él se vuelve la culpa y la condenación. Si yo confesé sobre el dolor, el sufrimiento, los infiernos que viví, él se vuelve todo esto que yo estoy confesando sobre él. O sea, la confesión es la manera en que yo me identifico con el Cordero y el Cordero se identifica conmigo.
Y entonces Jesucristo, como el Cordero de Dios, vino para identificarse, hacerse todo aquello que nos separaba de Dios, y al ir a la cruz, convertido en todo eso que me separaba de Dios, en todo lo que había cometido el cuerpo de pecado, al morir él, convertido en todo eso, moría todo lo que había cometido yo con el cuerpo de pecado. Desaparecía con la muerte de Jesús. Esa primera cara está perfectamente entendida y hemos caminado en varios días revisando ese aspecto de la escritura. Hoy estamos viendo que Romanos 7 nos lleva a mirar la otra cara de ese hombre adámico que anduvo en pecado. Y es que en Romanos 6, con lo que el Señor nos dice que Él nos da liberación de ese cuerpo de pecado, liberación que nos la dio con el cuerpo de Él yendo a la muerte. Creemos que estamos muy bien y que ya tenemos todo completo, pero nos encontramos ahora en Romanos 7 con que ese hombre adámico, que era tan activo para el pecado, tan fuerte, tan dinámico, tan presto al pecado, ese mismo hombre, ahora que fue libre de todo ese cuerpo de pecado, dice, quiero agradar a Dios. Y entonces va a mirar qué es lo que dice la palabra y quiere obedecer lo que encuentra en la palabra. Pero se da cuenta que hay una debilidad profunda, absoluta para poder obedecer a Dios. O sea, nos encontramos ahora que el hombre en esa naturaleza adámica es absolutamente débil, está como muerto, porque la muerte realmente significa debilidad absoluta, total. Está como muerto, no tiene la mínima capacidad para obedecer y agradar a Dios. Entonces, estamos mirando ese segundo aspecto, la debilidad que hay en nosotros mismos, separados de Cristo, para intentar siquiera obedecer y de esa manera agradar a Dios. Entonces, estamos viendo esas dos caras. Volvamos a leer para que entendamos entonces nuevamente lo que estamos reiterando. Romanos 6 trata del cuerpo de pecado, vida pasada, ¿ok? Lo que sucedió y lo que hiciste desde el momento en que conoces a Cristo hacia atrás, hasta que tengas memoria. Eso es lo que hace Romanos 6. Dice acá, Romanos 6 trata del cuerpo de pecado, pero Romanos 7 trata del cuerpo de muerte. El capítulo 6, todo el tema que nos presenta es el pecado. El capítulo 7 nos presenta la muerte. Cuando hablo de muerte, no olviden, inmediatamente piensa en debilidad extrema. Debilidad, debilidad, eso es muerte. No piensa en un cuerpo corrupto que huele feo. De eso no se trata. Hablando espiritualmente, la muerte significa debilidad total. ¿Cuál es la diferencia entre el cuerpo de pecado y el cuerpo de muerte? Algo importante para que puedan ustedes entender la escritura. Cuerpo de pecado es mi cuerpo activo para el pecado. Eso es el cuerpo de muerte, un cuerpo activo, completamente vigoroso para el pecado. Eso fue lo que experimentaste en toda tu vida, desde que tienes memoria hasta que llegaste a Cristo y confesaste sobre Él, te identificaste y con su muerte te liberaste de ese cuerpo del pasado. Ahora, como ya estás liberado del pasado, ahora quieres obedecer a Dios, quieres agradar a ese Dios que te liberó. Ese es el deseo de todos nosotros. ¡Qué bendición! Pero al quererlo agradar, nos encontramos con un cuerpo de muerte. ¿Qué es el cuerpo de muerte? Cuerpo de muerte es mi cuerpo inactivo. Observen esa palabra clave. Inactivo para hacer la voluntad de Dios. O sea, nuestro Adán tiene dos caras. Una, muy activo para el pecado y el mal. Y una segunda cara, inactivo totalmente, como un muerto, frente a lo que es hacer lo que agrada a Dios, obedecer a Dios. Eso queda claro. Entonces uno empieza a ver con nitidez la situación. ¿Qué significa muerte? Es la debilidad en su máxima expresión. Vamos a llamarlo total debilidad. Que yo tenga un cuerpo de muerte con relación a la voluntad de Dios, que yo tenga un cuerpo de muerte con relación a la voluntad de Dios, significa que soy tan extremadamente débil para agradar, obedecer a Dios, que me siento afligido y en una angustia lamentable. Imagínate usted queriendo obedecer a Dios y no tiene la mínima fuerza posible para hacerlo. Tiene que llegar a un punto de desesperación. Queriendo hacer algo, te encuentras que no tienes el mínimo, la mínima capacidad para poderlo hacer. Eso es lo que está entonces Dios
queriendo mostrarnos y que podamos entender. Muy bien. El hombre llega a este estado de desesperación en cuanto a que quiere el bien, hacer el bien, pero se encuentra con que no puede hacer el bien. Llega a un estado de absoluta desesperación. Ahora, Dios se ha tomado el tiempo contigo y conmigo para que a través de experiencias dolorosas podamos tener evidencia de esa debilidad que hay como una segunda cara de esa vieja naturaleza adámica. Tú encuentras que en tu experiencia ha habido personas que te han dicho, usted no vive lo que habla, usted por qué no hace lo que tanto dice. Otros te han dicho, yo no veo al Dios del que usted predica, usted es un hipócrita, porque usted realmente dice cosas y hace cosas diferentes a lo que dice. Y nos han dicho cosas que han sido muy terribles. Ahora, si tú revisas, tienen razón, están diciendo la verdad. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿y cómo salgo de esa situación tan terrible y tan desesperante? Y es lo que vamos a ver entonces en esta noche. Después de tantos fracasos, llegamos a la convicción de, sí, definitivamente en mí hay la imposibilidad total de expresar a Dios, de que la vida de Jesucristo sea lo que la gente ve en mí. Que aquel Cristo que me redimió y que vive su vida en mí, no lo ven. Es una realidad. Entonces, Dios se toma el tiempo de convencernos a través de ese fracaso por mucho tiempo en algunos, para que lleguemos a este punto y a esta desesperación, como llegó Pablo. Entonces, dice acá, el hombre llega a este estado cuando se convence de que nada puede hacer. Ahora, llegar a ese convencimiento, reitero, es un proceso que Dios se tomó el tiempo de hacerlo contigo y permitirte fracaso tras fracaso tras fracaso. Si ustedes me preguntaran, yo en mis 43 años de conocer al Señor, les puedo decir, tuve el tiempo de fracaso total. Entonces, durante ese tiempo, siendo un hombre que amaba a Dios y a quien Dios incluso le hablaba y se revelaba, porque es lo que uno se preguntaba, oiga, pero si yo estoy tan mal, ¿cómo Dios me habla? A lo mejor hablándome en sueños, en visiones, sigue teniendo comunión conmigo, porque Dios sabía lo que estaba proponiéndose. Es como Dios diciéndote, óyeme, yo soy tu amigo, yo no estoy en contra tuyo, yo no puedo estar en contra tuyo porque di mi vida por ti, yo morí por ti, ¿cómo puedo estar en contra tuya? Pero yo en mi amor necesito ayudarte, permitir circunstancias por las cuales te convenzas de una vez por todas que en ti no hay la mínima capacidad para que me puedas agradar. Quiero llevarte a esa convicción para poderte dar la bendición total que tengo para ti. Y eso es lo que vamos a entender esta noche. ¿Cuál es la bendición total? Entonces, dice acá, el hombre llega a este estado cuando se convence que nada puede hacer, ni siquiera nuevas resoluciones, porque hasta este punto, cada vez que fracasa, hace nuevas resoluciones y dobla y redobla la fuerza de voluntad. Esa es la historia que hemos vivido. No he podido hacer lectura de la palabra, no he podido tener una oración perseverante, no he podido continuamente deshacerme del mal genio, del irritarme, de hacer juicios hacia otros, de tener estos pensamientos, de tener estos sentimientos, etc. Entonces, estamos viendo que hemos llegado a ese punto en que hemos redoblado y doblado esfuerzos y tampoco nada funciona, ¿cierto? Entonces, renunciamos incluso a las resoluciones, ya no más intentos, ya no más. Y muchos decimos, ¿cómo está? No sé, mi vida espiritual creo que está en nada, no sé, no voy para ningún lado. Estoy aburrido, estoy cansado, estoy agotado. Ah, qué bueno. ¿Sabe quién no estaba hasta ahí? Dios mismo. Dios lo permitió. Porque si no tenemos esa convicción de muerte, de debilidad absoluta, Él no puede dar la bendición total que nos está esperando de parte de Él. Entonces, renuncia incluso a las resoluciones y angustiado a lo sumo, clama en desesperación, miserable de mí. Hay versiones que dicen con palabras más fuertes, dice, desgraciado de mí, desgraciado de mí. Ante tanta resolución, intentos, fuerza de voluntad, disciplina, planes que nos hemos puesto, fracaso completo. Y Dios está esperando que nos presentemos ante Él así. ¿Cómo? Que le digamos, Señor, aquí está este desgraciado, que ha hecho tantos intentos, tantas resoluciones, tantos planes para cambiar y ser cambiado.
con el fracaso absoluto y total en todo lo que me he propuesto. Aquí está este miserable delante de ti, Señor, porque soy un miserable. Nada hay en mí con lo cual yo pueda agradarte. Soy un desgraciado total, Señor. Venme aquí. Observen que Dios nos quiere llevar a ese punto. Y si no ha llegado a ese punto, pídele a Dios que te lleve a ese punto. Dile, Señor, yo quiero poder ser convencido de la incapacidad que hay en mí. Líbrame de seguir asumiendo que hay alguna capacidad en mí y que con esa capacidad esté haciendo intento. Líbrame de esa basura. Porque tu intento en tu propia fuerza es absolutamente adámico y para Dios eso es totalmente algo que no tiene ningún valor. Digamos entonces, revisando a ver cómo se hace este proceso tan hermoso. Este clamor de que soy un miserable y un desgraciado, porque aunque yo quiero con todo mi ser, con toda mi mente agradarte, Señor, no puedo. Este clamor de miseria y desgracia es el más espiritual y el más escritural que puede proferir un hombre. Ahora, paremos aquí. ¿Alguna vez de corazón te has sentido tú un miserable o una miserable delante de Dios? Porque si no ha sido tu corazón convencido de que eso eres cuando has pensado en agradar a Dios por tanto tiempo, faltan fracasos todavía. Pero Dios está esperando que lleguemos un día con este clamor. Esta no es una figura literaria que está usando Pablo, pues, como para mostrarse muy espiritual. Él está mostrando es un camino. El Evangelio es un camino de redención, donde vamos dando pasos y vamos experimentando una mayor y mayor proximidad a esa bendición total, que es la redención real en nuestras vidas. Piensa en eso. ¿Has llegado a esa conclusión? Y sé que algunos de los que me están oyendo esta noche dirán, ese es mi estado, al fin lo entiendo. Y sé entonces cómo presentarme a Dios. Preséntate ante Dios como ese desgraciado que eres y verás que empieza a fluir algo nuevo hacia tu vida. Ya ha comprobado que no hay nada que lo haga mejor cristiano. ¿Te suenan bien esas palabras, mejor cristiano? ¿Te suenan familiares? ¿Has hecho todo lo posible por ser mejor cristiano? Algunos han dicho, hasta tengo que cambiar de congregación. Y lo han hecho. ¿Y qué es lo que hay válido en eso? Pues su deseo de agradar a Dios, pero no han podido. Creen que es la congregación. Creen que es quizá el líder o el pastor o que es la familia, etcétera. Has hecho tantas cosas que hasta eso has intentado, hasta cambiar de congregación para ver si allí encuentras lo que no has podido obtener de otra manera. Dice, por eso, este hombre miserable no pregunta por un algo que lo libre. Aquí no está diciendo Pablo, miserable de mí, de soy un desgraciado. Él no está diciendo, ¿qué me librará de esta debilidad que llevo sobre mí para agradar a Dios? Esta incapacidad total, este cuerpo de muerte que es absolutamente débil para agradar a Dios. ¿Qué me librará? Pablo no está diciendo esa pregunta. Él no está diciendo, ¿qué me librará? Porque si yo pregunto, ¿qué me librará? Tú estás preguntando por una cosa, un método, una nueva doctrina, un nuevo viento. ¿Qué es lo que tú estás buscando? Pablo ha buscado todo. Por eso ya no pregunta, ¿qué cosa me librará de esta desgracia y miseria que vivo cuando intento agradar a Dios? Él ahora dice, ¿quién? O sea, fíjense que Pablo, si él preguntara, ¿qué cosa me librará? Él estaría buscando dentro de sí. Es decir, ¿qué cosa que yo pueda usar, tener, hacer, me podrá librar? Cuando yo digo qué cosa, estoy diciendo es que yo, quizás si tuviera esa cosa, yo podría agradar a Dios. Pero Pablo entendió que no hay ninguna cosa que él pueda usar, tener, entender para que pueda. Él ahora está diciendo es, ¿quién me librará? ¿Quién me librará? ¿Cierto? Ella entiende que no se trata de que haya un nuevo método de oración, un nuevo método de lectura o más ayuno. No estoy diciendo que la lectura, la oración y el ayuno no sean de Dios, sino que les estamos dando el lugar que no es. Porque para ser libre del cuerpo de muerte no es eso lo que me libra. Vuelvo y reitero, yo no estoy diciendo que la oración no es válida, la lectura no es válida, el ayuno no es válido. Yo lo que estoy diciendo es que para librarse del cuerpo de muerte
ninguna de esas cosas tiene el poder para liberarte del cuerpo de muerte. Bien, aclarado eso, entonces Pablo está diciendo es quién, o sea, Pablo que había buscado algo, alguna cosa dentro de sí mismo que le solucionara su debilidad, ahora busca un salvador fuera de él, ya desistió de sí mismo. Cualquier cosa que estuviera adentro, que pudiera adquirir, con la que él mismo pudiera, ya no le salva. Ahora tiene que buscar a alguien diferente a él. Eso es lo interesante de sentirse uno miserable. Que tú digas, ya no soy yo, ni quiero pensar en mí, ni echar mano de mí, ni tener esperanza en mi hacer. Ya no más. Tiene que haber alguien externo a mí, diferente a cualquier ser mío, que me libre de este cuerpo de muerte. ¿Sí ven el estado tan distinto? La posición tan diferente. Y eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Y se ha tomado tanto tiempo con algunos de nosotros para que lleguemos a este entendimiento. Ahora busca un Salvador fuera de él. No pone más en juego el esfuerzo propio. Toda su expectativa está ahora en Dios. Si entendemos lo que vamos hasta aquí, vamos bien. Y creo que vamos acercándonos a poder recibir la bendición que Dios tiene. Según Dios, para el perdón de nuestros pecados pasados, dependimos de lo que Cristo hizo sobre la cruz. A ver, vamos hasta ahí. Este es el primer tema. Para el perdón de pecados dependimos de lo que Cristo hizo en la cruz. Eso fue lo que hicimos en Romanos 6, ¿cierto? Vimos todo lo que Él hizo en la cruz, volviéndose todo lo que fue nuestra vida pasada de pecado, y volviéndose eso, murió en la cruz. Entonces, para ser justificados, ¿qué es ser justificados? Que Dios, ante sus ojos, vio la sangre de Jesús derramada por nuestros pecados, y Dios dijo, ok, nada me deben. Nada me deben, como si nunca hubieras pecado. Te justifico y pongo sobre ti el manto de justicia que es mi Hijo Jesucristo. Y si el diablo viniera a buscar en la justicia de Cristo algún pecado, jamás, ni desde la eternidad, ni hasta la eternidad lo encontrará. No encontrará pecado en él. Y esa misma justicia que Dios ve en Cristo, con esa justicia nos ha revestido a nosotros. Eso es justificación. Entonces, nuestra justificación, ¿de dónde vino? ¿De qué dependió? ¿Cuál es la fuente? Pues la fuente de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Hiciste algo por ti? ¿Tuviste que añadirle algo? ¿Hiciste algo que naciera de tu propio esfuerzo para que Dios te justificara? No, todo dependió de la obra de Cristo en la cruz. Ahora, si así fue la justificación, ahora nuestra santificación, que caminemos realmente como Dios pide que caminemos, ¿de qué va a depender? ¿Va a depender de algo diferente de Cristo? ¿O es que para justificarnos todo lo hacía Cristo, pero para santificarnos ahora sí se requiere de algo de mi parte? Porque ahí es donde hemos estado y lo que Dios quiere llevarnos es a decir, para mi santificación, igual que para mi justificación, todo depende de Cristo. Aquí no hay lugar para el mí, para el yo, no lo hay. Muy bien. Con relación a liberarnos de cumplir la ley con nuestro esfuerzo, querer hacer el bien, querer agradar a Dios, con relación a eso, dependemos de lo que Él hará. Para la justificación fue lo que Él hizo ya en la cruz. Pero Cristo no ha parado, su salvación sigue trabajando en nosotros. Él ya logró la justificación, ahora Él va y viene ¿a qué? A hacer nuestra santificación. Pero es Cristo quien nos santifica, no eres tú. Para ser liberado del cargo de pecados, fue Cristo el único que hizo. Y para ahora ser un hombre, una mujer, que agrada a Dios en todo, igualmente dependes solo de Cristo. Antes no tuviste que hacer nada con esfuerzo propio para ser justificado. Y ahora, para ser santificado, tampoco debes hacer nada que nazca de tu propio esfuerzo. Estamos llegando al punto. Estamos llegando al punto. ¿Por qué? Porque la naturaleza adámica siempre desea ponernos a desempeñarnos. Siempre está tentándonos a que usted nuevamente coja la fuerza natural y se ponga a hacer cosas. Porque todo aquello que tú hagas separado de Dios es pecado.
Y aún el bien, el pecado lo va a usar para tentarte a que en tu fuerza hagas el bien. Y el diablo estará aplaudiendo, diciendo, wow, este quiere leer la palabra en su propia fuerza. Ahí lo tengo, excelente, es mío. Este no ha entendido. Este está haciendo cosas que él cree que porque son buenas, las puede hacer con su fuerza propia, sin Cristo. Y como está haciendo algo separado de Dios, está en pecado. Es mío. Él me sigue siendo esclavo. ¿Entender? Esto cambia la vida. Porque hay mucha gente que puede estar pensando y creyendo que son justos porque hacen cosas buenas, aunque la están haciendo separados de Cristo. Cosas que no necesitan a Cristo, sino que nacen de su propia fuerza natural, nacen del hombre adámico. Esa persona sigue en pecado. Sigue casada con el pecado. No está casada con Cristo. Esa persona tiene hijos en ese matrimonio con el pecado. ¿Cuáles son los hijos que tienen? Obras muertas, obras de muerte. No son obras de justicia, que son las que obtenemos cuando estamos realmente casados con Cristo. Muy bien. Entonces, ahora dependemos de lo que Cristo hará en nosotros para ser santificados, para poder agradarle en todo. Sigamos leyendo. En ambos aspectos, tanto en la justificación como en la santificación, ¿cierto? Dependemos de quién? Solo de Cristo. Según el hombre, le es fácil aceptar que su justificación es por medio del Señor Jesús y que no requiere obra de su parte. Eso se nos hizo fácil. Y aquí estará su problema, el del hombre. Cree erróneamente que su santificación depende de algo que haga por él mismo. ¿Sí puedes ver ahora sí el problema dónde está? Creo que es claro, lo hemos estado como rodeando por todo lado. Tenemos que, si no hacemos nada, nada sucederá. Qué temor tan diabólico, ¿no? ¿Por qué es diabólico? Tememos que si no hacemos nada, nada sucederá en mi santificación. No, para yo ser un mejor cristiano tengo que hacer algo. Tememos que si no hacemos nada, nada sucederá. Después de ser engendrados de Dios, al recibir su espíritu, la vieja costumbre de hacer algo se afirma y estaremos haciendo algo para nuestra santificación con esfuerzos propios. Es aquí donde necesitamos oír de nuevo las palabras de Jesús. ¿Cuáles fueron esas palabras? Consumado es. Consumado es. En Juan 19:30. Jesús dijo consumado es. ¿Qué significa consumado? Es palabras que hemos oído tantas veces y que quizá hoy necesitamos profundizar. Consumado es la palabra en griego tetelestai, y era el vocablo que se estampaba al pie del último recibo del pagaré o documento en que constaba que el deudor había satisfecho por completo la deuda contraída en un préstamo o en una compraventa. Cuando usted pagaba la última cuota del crédito de aquel dinero que debía, en esa última cuota, en el recibo, en lugar de escribir cancelado, ¿qué se estampaba en griego? Consumado es. No debe nada, ese es el paz y salvo. Consumado es, paz y salvo. Consumado es, está paz y salvo. Pues Jesús dijo, consumado es. Pues a ver, ¿qué quiere decir eso para nosotros? ¿Por qué tenemos que ver esto cuando estamos diciendo que no debemos tratar de hacer nada por nosotros mismos para la santificación? Dependemos de lo que Cristo hará. Cristo vive en mí y Él está en mí ahora para hacer y darme esa santificación. Él es mi santificación. Él es. Así, la deuda contraída por el pecado ha quedado enteramente saldada en la cruz para el que ha recibido al Señor. Cristo ha hecho todo para mi perdón. ¿Listo? Está claro con respecto a los pecados. La vida pasada. ¿Qué pasa con la vida que viene de aquí para adelante en la que quiero agradarle? Asimismo, Cristo también hará todo en mí para liberarme de mis propios esfuerzos para obedecer la ley. Esto tiene que sonarnos música al oído y al espíritu. Asimismo,
Como Cristo pagó hasta lo último que debíamos por todas nuestras transgresiones, nuestros delitos espirituales, así mismo, así mismo, así mismo, Cristo también hará todo en mí para liberarme de mis propios esfuerzos para obedecer la ley. O sea, Él me va a liberar de ese cuerpo que intenta obedecer la ley sin poder hacerlo. Él lo hará todo por mí. Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Dios quiere obrar en nosotros el desear, obedecer. Y ese deseo lo produce mediante el poder de resurrección, mediante esa energía, mediante esa fuerza de resurrección que procede de Dios. El hombre viejo no puede, no tiene la fuerza para crear el deseo que sea suficiente, ni tiene la fuerza para producir en ti el hacer lo que Dios desea que hagamos. Solo Dios tiene el poder. ¿Cuál poder es el de Dios? El de resurrección. Es algo que no viene de nosotros. Cristo en mí, con el poder de resurrección, quiere obrar el desear y quiere darme la fuerza necesaria para que yo lo haga, pero no es la fuerza adámica, es una fuerza que proviene de Él. Esto vale la pena meditarlo, considerarlo detenidamente y que podamos decir, Señor, yo no quiero andar más como un miserable, como un desgraciado que está intentando en su propia fuerza grata. Y ya no más. Se acabó ese tiempo. No más. Yo solo quiero que tu poder de resurrección obre en mí el desear y el hacer. Y no más. No quiero otra forma de vida. Ya no más. Basta el tiempo de andar en un cuerpo de muerte intentando agradarte. En ambos casos, Él es el hacedor. Tanto en la justificación, ¿se acuerdan? Cristo lo hizo. Y ahora en la santificación Cristo lo hará. Tanto en el hizo como en el hará. El único que está en el hizo y en el hará debe ser Cristo, no nosotros, con ningún esfuerzo propio. Eso es lo que Dios quiere que entendamos y que realmente abracemos. En ambos casos, Él es el hacedor. Es por esto que las primeras palabras del hombre que ha sido liberado de hacer el bien en su propio esfuerzo son preciosas. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Oiga, Pablo, que pudo vivir este proceso de una manera tan vívida y por eso lo puede enseñar, está diciendo, ante esa miseria y esa desgracia de querer agradar a Dios en sus propias fuerzas y no lograrlo, dice, gracias a Dios. ¿Y por qué le agradece a Dios? Por Jesucristo, por haberle dado a Jesucristo. Porque Jesucristo es esa vida que dentro de ti satisface enteramente a Dios. ¿Cómo? Mediante el poder de resurrección. Voy a decirlo de esta manera. Nosotros no hemos, hasta hoy, no hemos llegado a entender con la revelación del Espíritu. Voy a decirlo de otra manera. Nuestro corazón no ha sido despertado a una realidad absolutamente maravillosa. ¿Cuál es? Cristo es tu vida. Cristo es tu vida. Tu vida espiritual no es ni viene del hombre adámico, de la fuerza propia, de la voluntad y disciplinas propias. Esa vida murió. No existe. Cristo se hizo ese hombre de debilidad absoluta en la cruz. Murió. ¿Qué significa muerte? Que Él tomó ese cuerpo de muerte que había en nosotros, Él se hizo el cuerpo de muerte y lo destruyó en la cruz. ¿Por qué seguimos intentando? Cuando hacemos intentos estamos negando que Él nos proveyó esa liberación. Aceptemos que Él nos liberó del cuerpo de muerte. Bueno, y ahora que no hay ni cuerpo para pecar,
ni cuerpo para intentar obedecer a Dios. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Si ya lo entendí, ¿qué sigue? ¿Saben qué sigue? Que Dios está despertando nuestros corazones a esa realidad. Cristo es mi vida. Cristo es mi vida. Cuando el Señor empieza a despertar el corazón con esto, comienza el cambio real, la transformación real. Porque ahora sí hemos quitado todo lo adámico y solo Cristo está llenando el corazón nuevo y limpio que nos ha dado. Cristo es tu vida. De allá viene toda fuerza, de allá viene todo deseo, de allá viene todo obrar. Él es tu fuerza, tu energía, tu poder. Cristo es tu vida. Cuando Pablo entiende esto, que ahora Cristo es la vida de él dice, gracias a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. Él tuvo que recibir la revelación para poder exclamar esto. Él no está escribiendo cosas que salen simplemente de la mente. Él está escribiendo lo que ha sido su experiencia. Ahora, la pregunta que hago yo es esta. Si Dios ha despertado nuestro corazón en el sentido de que Cristo es nuestra vida, te hago la pregunta. Le hemos dicho a Jesús, te recibo como la vida, la única vida que va a tener lugar y operación y manifestación dentro de mí. No lo habíamos hecho. Nosotros habíamos leído que aquel que tiene al Hijo tiene la vida eterna y aquel que no recibe al Hijo no tiene la vida eterna. Porque Jesús es la vida, en Él está la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Leíamos eso como, sí, sí, pero sin que el corazón fuera despertado a esa verdad. Cristo es mi vida, no hay otra vida en ti. Cristo es la única fuerza, Cristo es el único poder, Cristo es la única energía, Cristo es el único que obra de deseos, es el único que obra acciones en ti. No hay otra vida, no la hay. Eso es liberación total. Y eso es empezar a tocar la transformación realmente. Recuerden que transformar es un intercambio. Es entregarle a Él, pusimos sobre Él todo lo anterior. Ahora sí lo podemos poner todo. Pusimos el cuerpo de pecado que era muy activo para el pecado y hemos puesto también, ahora sí, el cuerpo adámico que era totalmente inactivo para hacer el bien que agradaba a Dios. Ahora sí somos libres totalmente. Romanos 6 no me da la liberación total. ¿Lo pueden ver? Necesitábamos de Romanos 7. En Romanos 7 obtengo ahora sí la liberación total. En Romanos 6 obtengo la liberación del cuerpo de pecado y todo lo que se hizo con el cuerpo de pecado. Pero en Romanos 7 obtengo ¿qué? La liberación del hombre que liberado del cuerpo de pecado ahora quiere agradar a Dios y no puede. Entonces ahora en Romanos 7 veo que Dios me libró también del cuerpo de muerte, del cuerpo de debilidad para obedecer. Y que una vez liberado de ese cuerpo en sus dos aspectos, entonces ahora lo único que tengo y lo único que Dios va a hacer en mí es ¿qué? Despertar mi corazón a que mi vida es Cristo y solo Cristo. Ahora sí, estoy empezando a transformarme. Ahora sí, el intercambio se ha hecho. Ahora tengo que empezar a tener conciencia de lo nuevo que Dios ha puesto en mí. Que tú a través del día en cada momento le estés diciendo, Cristo es mi vida. Cristo es mi vida. Cristo es mi vida. Eres tú quien obras en mí el querer y el hacer, el desear. Tú lo obras por el poder de resurrección. No quiero para nada mi propio poder, mi propia fuerza. Eso era adámico, eso era totalmente corrupto, eso era pecado. No quiero eso en mi vida. Fui circuncidado, eso fue cortado de mí. Y Dios puso en mí un nuevo corazón limpio que está llenado enteramente por la vida de Jesucristo y no más. Hubo intercambio, entonces hay transformación. Dice acá entonces, por eso las primeras palabras del hombre que ha sido liberado de hacer el bien en su propio esfuerzo son preciosas, gracias a Dios, porque es Dios quien hace toda la obra de comienzo a fin. Solo Dios pudo suplir a su necesidad y de Dios es toda la gloria.
si el hombre nada tiene que hacer, entonces, ¿en qué lugar queda el hombre? Alguno dirá, explíqueme eso, pastor. Ah, qué bueno. Lo que corresponde al ser humano es solo reconocer que en él solo habría muerte si quisiera hacer lo que agrada a Dios. Solo hay debilidad, impotencia, incapacidad. ¿Y saben cómo se llama eso? Humildad. Dios es todo, yo soy nada. Dios lo sabe todo, yo no sé nada. Dios lo puede todo, yo puedo nada. Tú eres todo, yo soy nada delante de ti, Señor amado. ¿Tienes problemas? Qué bueno. ¿En qué aspecto tienes problemas? No, tengo problemas, necesito un empleo, necesito una provisión económica. Ah, qué bueno. ¿Qué vas a hacer si eres un hombre o una mujer transformada en esa situación? Que ahora vive Cristo en ti. Irás al Señor, ¿cierto? Vas ante el trono de la gracia y la misericordia, trono que está dentro de ti. Ahí está el Señor. Y tú entras a su presencia. La Escritura dice que Jesucristo abrió un camino nuevo con su sangre a través de su cuerpo, ¿no? Ese camino nuevo vivo es su sangre y se abrió a través de su cuerpo. Y por ese camino, a través de ese cuerpo que se abrió, que fue abierto totalmente en su costado, tú entras a la presencia de Dios. ¿Y qué haces? Como una persona que está empezando a vivir vida de transformación. Señor, fija tu mirada sobre mí y mira mis necesidades. Estoy urgido de una provisión económica, Señor. Empleo, tantas soluciones que tú podrías dar. Pero vengo ante ti, Señor, a declararte que tengo conciencia de mi necesidad. Solo sé que necesito. Y te quiero decir algo, Señor. Estoy ante el trono de la gracia y la misericordia. Sé que tú te compadeces de mí. Y sé que tu compasión quiere actuar. Esa actuación de tu misericordia se llama gracia. Señor, solo soy consciente de que necesito. Y sé que la vida de Jesús en mí llenará esa necesidad. Señor, gracias. Gracias. Porque tú me das hoy, en ti hallo la gracia y la misericordia para el oportuno socorro que requiero hoy. Y te doy tantas gracias en el nombre de Jesús. A ver, ¿qué es lo que estamos diciendo? Tú no necesitas hacer nada para ser mejor cristiano y obtener de Dios la respuesta, la satisfacción a tu necesidad. Tú lo que necesitas es ser muy consciente de tu necesidad y de la impotencia para llenar esa necesidad por ti mismo. Tengo necesidad, Señor, y no tengo como de mí mismo llenar esa necesidad. Estoy delante de ti, esperando misericordia y gracia, Señor. O sea, que tú estás dependiendo enteramente de lo que Él hará. Cuando tú vas en esa humildad, Dios da gracia. Estás frente al trono de la gracia y la misericordia. Y estás ante ese trono para hallar gracia. Pero si solo se da gracia al humilde, pues tú estás en humildad. Diciéndole, solo sé que tengo una necesidad y solo sé que de ti puedo esperar y hallar misericordia y gracia. Y aquí estoy, Señor. Y Dios va a orar en tu vida. Pastor, estamos hablando de todo un curso en que usted nos ha traído que crezcamos para ser casa espiritual de Dios. ¿Cómo crecer para ser casa espiritual de Dios? Pero realmente lo que usted nos está enseñando durante todas estas 30 y pico últimas lecciones es que yo no soy el que crece. Usted me está llevando hoy al extremo en que me dice que lo único que yo tengo que crecer es en ser consciente de mi necesidad y a la vez de mi impotencia para suplir mi necesidad. Si estás haciendo esa pregunta, llega hasta el punto correcto.
has recibido lo que estas 30 lecciones nos han dado. En la medida que tú creces más, porque este es el crecimiento verdadero, en la medida que tú creces más en la conciencia de necesidad, y con esa conciencia de necesidad vas al trono de la gracia y la misericordia para hallar gracia y misericordia que supla esa necesidad, en esa medida tú creces en el conocimiento de Dios. Estás creciendo en conocer que Dios realmente es misericordia, que Dios sí hace acciones por las cuales te saca de los problemas y te socorre. Conclusión. En la medida que tú seas más consciente de tus necesidades ante el Señor y esperes de Él, podrás conocer más de su gracia. Entonces, ¿en qué consiste crecer para ser casa espiritual de Dios? En que cada día crezcas más en la conciencia de tu necesidad en cualquier área y, yendo al Señor, halles en Dios la gracia que te saca de la necesidad. Y entonces tú cada día estás reconociendo más y más cuán amoroso y cuánta gracia hay en el Señor Jesucristo. Jesucristo vino lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia, lleno de gracia. ¿Cuál es la persona grande en el Espíritu? La persona que dice, yo leo 15 horas diarias, yo ayuno 3 veces a la semana, yo oro 20 horas al día. Yo leo escritura. Pregunta, ¿ese es el hombre grande? No necesariamente. El hombre grande es el que ha crecido ¿en qué? En esa conciencia de la necesidad absoluta de la gracia de Dios. Y en la fe de que Dios da gracia. Y en la medida que recibe gracia, crece más. ¿En qué? En esa realidad de la gracia del Señor Jesucristo para nuestra necesidad. De ti te dicen, eres un mal marido. ¿Qué hacemos? No, voy a intentar cómo cambio, ¿qué vas a hacer? No, de eso no se trata. Reconozco que me dice, sí, yo soy un mal marido. Yo tengo todo esto deficiente, 1, 2, 3, 20 deficiencias. Yo lo reconozco. Señor, vengo ante ti a decirte, soy un desgraciado, soy un infeliz. Como marido soy miseria. Ahora, vengo a decirte, cuán necesitado estoy de tu misericordia. Señor, pon tu mirada sobre mí y mira mi necesidad tan profunda y tan sentida de ser un marido a la manera tuya. Señor, estoy delante de ti, deseando hallar en ti la gracia y la misericordia. Estoy deseando la vida de Jesucristo, que es la única que llena toda necesidad. La vida de Jesucristo en mí es la única que me hará el marido que tú dices que debo ser según la palabra. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Y te voy a dar gracias cada momento. Cada momento estaré diciendo, Cristo es mi vida. Cristo es mi vida como esposo. Cristo es mi vida como esposo. Cristo es mi vida como esposo. Y sé que el poder de resurrección va a empezar a obrar en mí. Va a empezar a obrar en mí algo nuevo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y empezarás a ver la transformación. Como marido. Como papá. Como empleado. Como hombre de Dios. ¿En qué hay que crecer? En la conciencia de nuestra necesidad, y que ante esa conciencia de necesidad solamente la vida de Jesucristo, el cual está lleno de gracia y de verdad, resuelve toda mi necesidad, suple toda mi necesidad completamente. Eso es el Evangelio. No me pregunten por qué Dios dio tantas vueltas. Yo pienso que el problema no está en Dios. El problema está en Dios podernos explicar todo ese embrollo del hombre viejo. Dios necesita desenredarnos de las garras del Satanás. Yo creo que las garras de él son todo ese embrollo de pensamiento, una de esas telarañas tejidas tan terribles que hemos tenido en la mente y en el corazón, para entendernos y entender el viejo hombre y entender lo que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. En mi caso, yo diría, el problema no está en entender siquiera a lo mejor a Dios mismo. El problema estaba en entender mi situación como hombre adámico. Y en la medida que entiendo eso, puedo ver y puedo desear con mayor anhelo la salvación
que es tan simple como Cristo en mí es la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en este cuerpo lo vivo en la fe de que la vida de Jesús es mi vida. La vida de Jesús es mi vida. La vida de Jesús es mi vida. Y ningún esfuerzo mío. El ser mejor cristiano, de eso no se trata. Se trata de la vida de Jesús en mí. La vida de Jesús en mí. Muy bien. Con lo dicho hasta aquí, parece que la vida cristiana consistiera en sentarnos a esperar que algo suceda. Una vida negativa y no práctica. Pero es una cosa muy distinta. Es asunto de una fe activa y positiva en Cristo. Cristo es mi vida. Cristo es mi vida. Cristo es mi vida. Si ustedes creen que eso es pasividad, los invito a que prueben entonces si es pasividad. No es pasividad. Es fe actuando, es fe hablando, es fe esperando, es fe creyéndole al Todopoderoso. Es fe en aquel que dio su vida por mí, hizo con su muerte, pero ahora con su vida dentro de mí me libera y suple todas mis necesidades. Soy consciente de mi necesidad. En la medida que me siento más necesitado para cualquier cosa, acudo a Él, corro a Él y estoy llenándome de su vida. Si Dios ha despertado nuestro corazón hoy en algo, créeme que el Espíritu Santo está haciendo. Pero es una cosa muy distinta, es asunto de una fe activa y positiva en Cristo. Es asunto de un nuevo principio de vida. Un nuevo principio de vida. Un nuevo principio de vida. ¿Qué es un principio? Un principio es la razón por la cual se da una ley. Ejemplo. Si Dios te dice, el que ahorra para el futuro es sabio, pero el que derrocha todo lo que obtiene es un necio. Dios me está dando una razón. Me está dando la razón de una ley que Él tiene. ¿Cuál? Ahorre para el futuro. ¿Y cuál es la razón? Que el que ahorra para el futuro es sabio, pero el que derrocha todo lo que obtiene es un necio. ¿Qué otra razón me da Dios para ir enriqueciendo ese principio? Dios dice que Él multiplica las riquezas sabidas con trabajo empeñoso. Entonces Dios está diciendo, te doy una ley, un consejo, una advertencia, ahorra para el futuro. Esa es la ley, la advertencia, el consejo de Dios. Bueno, y enseguida viene el principio. O sea, Dios me da la razón por la cual me pide, me da ese consejo. Dios me dice, porque el que ahorra para el futuro es sabio. Porque el que completamente gasta todo lo que obtiene es un necio. Porque yo bendigo las ganancias que son esos ahorros que tú haces, obtenidas con un trabajo empeñoso que has hecho. Entonces observe que Dios no solo nos da leyes, Dios nos da principios. ¿Qué es un principio? El por qué nos da una ley, el por qué nos da una advertencia, el por qué nos da un consejo. Llámelo ley, advertencia o consejo, es lo mismo. Entonces Dios está diciendo, ¿quieren que les indique un nuevo principio? Una nueva razón, la única por la cual tú puedes ser un verdadero santo. Y le digamos, Señor, ¿y cuál es la razón? A ver si la entiendo. ¿Saben cuál es la razón? Cristo es tu vida. Cristo mismo es tu vida. Cristo mismo es tu vida. Cristo mismo es tu vida. Es un principio, una razón, cómo voy a vivir como una criatura nueva. ¿Cuál es la razón por la cual vas a vivir como criatura nueva? Puedes vivir como criatura nueva. Que Cristo es tu vida. Ese es el gran regalo que Dios nos dio. Cristo nos regaló la vida misma de su Hijo para que sea nuestra vida. ¿Habrá principio más grande que ese? No sé si vaya. Si no hay nada más grande que Cristo, no hay principio más grande que ese. Por eso Pablo exclama, después de decir, soy un desgraciado, infeliz de mí. De pronto el Señor la alumbra y le dice, óyeme, yo te he dado la vida de mi Hijo para que esa vida sea tu vida. Y él entonces dice, gracias Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. Gracias, Padre. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué es lo que me has dado? Bendito seas Jesús. Te recibo, eres mi vida y no quiero otra vida operando a través de mí. Ese es el Evangelio. Nota, en la época en que
fue escrita la epístola a los romanos, un asesino era castigado de una manera terrible y también rara. El cadáver del muerto era atado al cuerpo viviente del asesino, cara a cara, mano a mano, pie a pie, y el viviente quedaba ligado al muerto hasta la muerte. El asesino estaba libre para ir donde quisiera, pero por doquier tenía que arrastrar el cadáver del muerto. Pablo se sintió igualmente ligado a un cuerpo muerto e incapaz de librarse del mismo. A la larga, no pudo soportar más y clamó: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hemos andado con un cuerpo muerto en incapacidad total y esperando que ese cuerpo de muerto fuera en nosotros el que pudiera agradar a Dios obedeciendo. Qué locura. Pero la liberación la tenemos en Cristo y la transformación la tenemos en Cristo. El intercambio está en Cristo. Ponemos sobre él el cuerpo de muerte, desaparece en la cruz y a cambio nuestra vida es Cristo. Nuestra vida es Cristo. Una nueva razón por la cual hemos de vivir como debe ser. ¿Cuál es la razón? Que Cristo es tu vida. Cristo es tu vida. Dios nos lo dio. Dios nos lo regaló. Es el gran don. Cristo es nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos allí donde estás. Y si hemos sido tocados y nuestro corazón empieza a ser despertado con este principio tan maravilloso, con esta razón tan maravillosa de por qué sí podemos agradar a Dios. Porque la vida de aquel que le ha agradado eternamente y le agradará eternamente es la misma vida nuestra. Así no te quepa en la cabeza, proclámelo, por favor. Créalo. La fe que cree habla. La fe que cree dice lo que cree. Con mi boca confieso y con el corazón creo. ¿Qué es primero? Nunca se sabe. Pero estoy seguro que si hoy estás creyendo, entonces confiésalo con tu boca. A partir de hoy, cada día, en cada área, comience por las áreas más críticas, en que tu vida no ha tenido nada de santidad, en las que has fracasado rotundamente, en áreas donde el pecado te ha llevado y aporreado vez tras vez y fracasado vez tras vez. Declare: Jesucristo es mi vida. Y esa vida no hace esas cosas. De manera natural, sentirás fluir en esa vida, y no en una vida adámica que jamás podrá agradar a Dios. Padre nuestro, en esta noche queremos declarar delante de ti, delante de tu trono de gracia y de misericordia, que aceptamos ese regalo inefable que tú nos has dado, Señor. Aceptamos a Jesucristo y lo aceptamos hoy de una manera muy clara, muy específica. Hoy lo aceptamos como nuestra vida. Jesucristo es nuestra vida. Jesucristo es mi vida. Y te doy gracias, Padre, por ese regalo tan maravilloso que es Jesucristo mismo, como vida mía. Gracias, Señor. Hoy renuncio. Hoy declaro totalmente circuncidado de mí lo que quedaba del viejo hombre. Hoy se ha cortado por tu Espíritu Santo, de mí, cortado de raíz, el viejo hombre que intentaba obedecerte para agradarte, Señor. Cortado de mí, puesto sobre Jesús y destruido con la muerte de Jesús. Y a cambio de ese hombre que he puesto sobre Jesús, tomo a Jesús como mi vida misma. Lo tomo a Él como mi vida. Y me declaro a partir de este instante viviendo bajo una razón de vida diferente. Vivo porque Jesucristo es mi vida. Vivo para que Jesucristo se manifieste como mi vida, la única vida que hay dentro de mí. Y te doy tantas gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por haberme traído hasta este punto. Bendito seas, porque así como hiciste en la cruz para que yo fuera justificado, ahora lo harás en mí, siendo tú mi vida. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Te he aceptado, te he recibido y te abrazo. Hoy me adueño de ti como la vida misma que yo poseo.
Es tu vida la que es mi vida ahora, Señor. Y tú vives tu vida en mí. Y te doy tantas gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Tú en mí, así como tú fuiste mi justificación, tú eres mi santificación. Tú eres mi santificación, Señor Jesucristo. Tu vida en mí es la santidad completa, Señor. Y te doy gracias. Gracias por ello, Señor. El que mi vida se vea de aquí en adelante, área por área, como algo perfecto, no es más que el fruto de la santidad, pero tú eres la santidad. Tu vida es la santidad misma. Gracias por tu vida, que hoy es mi vida. Jesucristo es mi vida. Jesucristo es mi vida. Y te doy tantas gracias, Padre de Gloria, por este intercambio que tú me permites hacer por fe, porque es por fe que hago el intercambio, Señor. Y te doy gracias, gracias, gracias. Gracias por la transformación que viene sobre mí a partir de una manera absolutamente poderosa, Señor. Gracias. Hazme cada día más consciente de mis necesidades. Y ante esa conciencia de necesidad, que yo corra y entre confiadamente al trono tuyo para hallar gracia y misericordia, gracia, gracia y misericordia. Creceré en experimentar gracia y más gracia y más gracia y gracia sobre gracia, Señor. Y eso es crecer como casa espiritual tuya. Es crecer en la conciencia de cuán necesitado soy de que la vida tuya en mí, en cada área, sea mi vida. Que así como crezco en la conciencia de necesidad, crezca en la conciencia de tu gracia. Tu vida es la gracia completa, entera, dada por mí y para mí, Señor. Gracias. Gracias, Señor de gloria. Gracias por este nuevo comenzar, por entrar en este principio de vida, en esta razón para la cual se vive, Señor. Y gracias, porque Cristo en mí me llevará a la gloria. Tú dijiste en Hebreos que Él llevaría a muchos hermanos a la gloria, a muchos hijos tuyos, Padre, para la gloria. No nos has tocado, no nos has llamado, no nos has justificado para que vivamos de cualquier manera, sino para que participemos de la misma gloria tuya, Señor. El propósito es la gloria, es la gloria, es la gloria misma en que tú vives, Señor. Es allá donde tú has deseado que estemos. Allí donde Jesús esté, estaremos nosotros, Señor. Y Él es nuestra vida a partir de este día. Vida que nos llevará a esa gloria, a esa gloria, a esa gloria. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias por habernos acompañado. En nuestra página web encontrará todas estas lecciones para que las puedas reproducir gratuitamente tanto en audio como en texto. Tengan paz.